Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Cuando se acuña una frase y queda instalada en la memoria colectiva, es porque tiene fuerza. Y aunque la frase venga de tiempos inmemoriales, aquella de que dice que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, tiene vigencia cuando Perón la puso de moda porque su gobierno se transformó en el gran hacedor de la Argentina. En 9 años, 120.000 obras públicas. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. A partir de esto, para una parte de la sociedad importante, que es el peronismo, se utilizó esta métrica para medir a todos. Y entonces uno se da cuenta que no se le puede exigir a todos los que después llegaron luego de él, a que fueran ni siquiera parecidos, no digamos iguales, ni siquiera parecidos. Pero por lo menos que en lugar de prometer, concreten cosas y no se vayan en discursos. Y todo esto sirve para instalarnos en lo que ayer el presidente Alberto Fernández dijo en el estadio del Deportivo Morón, donde, muy estudiado el discurso, insistió varias veces en la palabra compañeras y compañeros, y yo lo veía de saco y corbata, y me hizo acordar a Ítalo Argentino Luder, cuando perdió las elecciones, la primera vez que el peronismo perdía una elección, frente a Raúl Ricardo Alfonsino. Alfonsino hablaba en mangas de camisa, y Luder hablaba con saco y corbata. Y aquella vez se produjo algo fenomenal. Luder había sido elector de la Unión Democrática, junto con Federico Robledo. Los dos habían votado por Tamborini y Mosca, porque era una elección indirecta, de donde surgió la fórmula Perón-Quijano. Y después terminó siendo el candidato del justicialismo que iba a perder por primera vez una elección en la historia. Y entonces me acordaba, mientras lo veía a Alberto Fernández, cuando fue legislador de la ciudad de Buenos Aires de Domingo Felipe Cavallo, y cuando él ayer con mucha fuerza criticaba al liberalismo. Y entonces me creaba una sensación de decir, ¿en qué momento? O ahora se dio cuenta, y antes cuando estaba con Cavallo pensaba distinto y maduró, aprendió con Néstor Kirchner. ¿Cómo fue eso? Porque en realidad uno se tiene que guiar por las cosas que trascienden en la historia política de las personas. Pero en un momento del discurso apareció otra vez esos rasgos de su verdadera formación, que es una formación socialdemócrata lograda en un hogar donde su padrastro, un radical de toda la vida, le fue dando a este chico, cuando lo fue educando, cuando lo fue vinculando y cuando le permitió con su esfuerzo que fuera abogado y que estudiara. Y se le escapó Sarmiento y Alberti como ejemplos de que eran grandes educadores. Y entonces allí uno se da cuenta que los tiempos de maduración y de la personalidad de lo que se requiere para ser presidente del Partido Justicialista no está muy bien de papeles, flojo de papeles, como dicen los muchachos. Pero bueno, esto puede pasar y no tendría ninguna importancia si lo que ayer él dijo se transforma en una realidad y no en un discurso. Es decir, cuando él dice no nos vamos a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional, a nosotros nos parece de excelencia. Ahora, hay que hacerlo, no decirlo, hay que hacerlo. Y una gran oportunidad que tiene el país es rechazar el embajador propuesto por Estados Unidos, que viene con un carácter de intervencionista, al mejor estilo de Spirit Brothers, a exigirle a la Argentina que pague. Por eso,
nosotros ayer contábamos quién era este personaje elegido por John Biden para representar a la potencia imperial. Y entonces, alguien que en el Capitolio hizo las declaraciones que hizo, ya debería ser bochado por la Cancillería Argentina, decir, mire, no le vamos a dar el placé, porque en realidad esta persona ya viene a interferir, porque dijo que iba a hacer lo imposible para que Argentina no tenga buenas relaciones con China, por ejemplo, que es un problema entre ellos y los chinos, y aunque viniera a hacer eso, no puede decirlo, porque si en el Capitolio dice eso para que le aprueben su pliego los senadores norteamericanos y para que digan, mandémoslo porque está fenómeno lo que está diciendo, bueno, la Argentina tendría que mostrar su soberanía y decir, miren, este operador de los fondos Witter que va a mandar el presidente norteamericano, no le vamos a dar el placer. Y eso entonces sería pasar de la declamación de que no nos vamos a arrodillar a estar erguidos y decir, le rechazamos el placer a este personaje ofrecido por John Biden. Sería bárbaro, sería macanudo. Y entonces uno tiene la necesidad de reflexionar con el oyente y de darnos cuenta que los discursos tienen importancia y se valoran en una escala cuando la gente utiliza la memoria, que tiene una tremenda importancia en el ADN de cada quien. Y entonces claro, uno dice, ¿y qué hacemos? No. Cuando él pide el voto para el Frente de Todos, lo que está enfrente es mucho más grave. Mire, tiene tal gravedad que se firma un pacto para control de precios con todos los gobernadores. ¿Sabe quiénes son los que no quieren controlar precios? El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el feudo liberal por excelencia de los unitarios porteños, y la provincia demócrata de Mendoza, los dos que no firmaron. Por lo tanto, los mendocinos y los porteños deberían ir a comprar a otros lugares para conseguir control de precios. Los mendocinos podrían ir a hacer las compras a San Juan, los porteños podrían ir a hacer las compras para el lado sur, porque si van para el norte se van a encontrar con Jorge Macri, que tampoco va a controlar mucho. Pero al margen de que no quieren controlar los precios, le voy a dar nombres y apellidos de los que no le importa la salud del prójimo. No le importa si usted es diabético y compra un producto porque le esconden la etiqueta y usted tiene un coma diabético porque había exceso de azúcar y usted no sabía cuando compró el producto. No le importa si usted sufre de alta presión y tiene sal el producto, a ellos no le importa. Los diputados que no le importa su salud, que votaron en contra del etiquetado, son los siguientes: Juan Aizaga, del PRO de la provincia de Buenos Aires; Domingo Amaya, del PRO de Tucumán; Beatriz Luisa Ávila, del Partido de la Justicia Social de Tucumán, menos mal; Virginia María Cornejo, del PRO de Salta; Joer El Zucaria, del PRO de Córdoba; Jorge Ricardo Enríquez, PRO de la Ciudad de Buenos Aires; Ezequiel Fernández Lagán, PRO de Buenos Aires; Alicia Fregonese, PRO de Entre Ríos; Alejandro García, PRO de la Ciudad de Buenos Aires; Álvaro Gustavo González, PRO de la Ciudad de Buenos Aires, siempre el feudo liberal; el infaltable Fernando Iglesias, PRO de la Ciudad de Buenos Aires; Ingrid Jeter, PRO de Corrientes; Luciano Andrés Laspina, PRO de Santa Fe; María Lucía Lechman, Coalición Cívica de Santa Fe; y Martín Nicolás, del mismo sector. Es decir, estos diputados y diputadas votaron en contra de su salud. No le importa. No le importa que el etiquetado defina que usted, si tiene un problema de salud, sepa si tiene azúcar, si tiene grasa, si tiene sal. Entonces usted toma las precauciones. Este no, el otro sí. Ahora, hay otros
que hicieron la de Pilato, se lavaron las manos y dijeron nos vamos a abstener por la duda para no quedar mal con nuestros patrocinantes. Federico Angelini del PRO de Santa Fe, el árbitro de fútbol Héctor Baldassi del PRO de Córdoba, María Gabriela Burgos de la Unión Cívica Radical de Jujuy, Javier Campos, Coalición Cívica de Buenos Aires, Omar Bruno de Marchi del PRO de Mendoza, Mercedes Youri del PRO de Buenos Aires, Silviana Gabriela Lospinato del PRO de Buenos Aires, Osmar Monaldi, PRO de Jujuy, Victoria Morales Gorrien, PRO de la Ciudad de Buenos Aires, Fabio José Cualtras, Unión Cívica Radical de Buenos Aires, María Luján Rey, PRO de Buenos Aires, Jorge Risotti, Unión Cívica Radical de Jujuy, David Pablo Schiaretti, PRO Neuquén, Pablo Gabriel Tonelli, PRO Ciudad de Buenos Aires, Pablo Torello, PRO Buenos Aires, Waldo Wolf, PRO de la provincia de Buenos Aires. Es decir, estos se lavaron las manos y dijeron nosotros nos abstenemos. Los otros votaron directamente en contra. Pero como si eso fuese poco, apareció una diputada que hizo una defensa del marketing en contra de la salud que la verdad no se puede creer. Pero esto es lo que representa a la oposición al Frente de Todos. Entonces, si el Frente de Todos funciona mal, lo otro es peor. Y estamos en un problema, estamos entre lo malo y lo peor, sí, pero lo peor es lo peor. Ahora, ¿cómo se hace para corregir lo malo? Bueno, obviamente, siempre el pueblo tiene la palabra para poderlo corregir. Miren, a esto que hay que sumarle las cosas que uno tiene que todos los días tratar de aclarar para que ustedes tengan una información diferente, por lo menos, porque hoy se tiene que presentar Mauricio Macri en Dolores, donde van a hacer una movilización para acompañarlo, va a haber un acto político en la Plaza de Dolores antes de que vaya a la justicia, para pretender darle un respaldo y además hablar de Macri 2023. Bueno, ayer salieron a saludarlo Larreta, Santilli, Vidal y Jorge Macri, que además lo fueron a visitar en Vicente López, donde tiene algunas oficinas para atender a la gente, y allí, por supuesto, salieron por las redes a decir falsedades acerca de que era una cuestión política. Después lo vamos a ampliar. Pero la verdad, cuando uno escucha todo esto, cuando uno se da cuenta que trabajan a cara descubierta en contra de la salud de la población, cuando uno se da cuenta que no le importa nada y que además, encima de esto, hay que escuchar a supuestos comunicadores, como algunos chimenteros de espectáculo que ahora se ponen en conductoras, que la está usando el grupo Vila Manzano para poder apretar al gobierno para ver si le aumentan las tarifas, ahora como compraron Edenor, a ver si le permiten autorizar el aumento de la tarifa. Entonces la usan para un apriete diario a una chica que ayer decía, qué barbaridad, toda esa gente que está en Morón tendría que estar trabajando a esta hora. Seguramente cuando tenga que hablar de los que se van a movilizar en Dolores habrá dicho, acompañó la democracia, digo yo, hoy va a cambiar de idea. Y además decir, ¿cuánta plata cuesta eso? Bueno, después que traten de explicar si es cierto que hoy van a mover o no los 400 micros que dicen que van a mover para acompañar a Mauricio Macri. Es difícil, es muy difícil vivir en la jungla y no ser Tarzán. Pero por eso le decimos al presidente que los discursos están muy bien, pero hay que pasar del discurso al hecho para congraciarse con ese pueblo que está expectante, para ver si es cierto que no queremos vivir de rodillas y que queremos estar erguidos. No pasa por decir un discurso al Fondo Monetario, pasa por hacer lo necesario para que el pueblo argentino empiece a ver que están cumpliendo con lo que se dijo antes. Porque una cosa es, Fernández, decir que se le da a los jubilados los medicamentos, cosa que es cierto, y otra cosa es pensar que los jubilados
viven solo con los medicamentos. Con los medicamentos se ayuda a que no se mueran, posiblemente, pero tienen que comer los jubilados, Fernández, y entonces necesitan ganar más, y hay que resolverlo, porque si a las empresas hubo cómo resolverles en la crisis, a los jubilados que trabajaron toda la vida hay que resolvérselo ahora, porque no tienen más tiempo, presidente. Los jubilados juegan tiempo de descuento. Por eso, la frase es vieja, pero es muy interesante recordarla. Mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar.